Entonces, vamos a resolver el problema 3 de la guía 6. El problema nos dice que tenemos un objeto de masa m que resbala por una superficie sin rozamiento que termina en una rampa. Esta rampa tiene una inclinación que forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces, la velocidad inicial del objeto es v0 y apunta hacia la derecha. Cuando el objeto alcanza la rampa, llega hasta una altura h antes de empezar a bajar de nuevo. Entonces nos dicen que demostremos que h es independiente del ángulo. Uno podría resolver este problema de más de una forma. Quizás la forma más fácil de resolver este problema es utilizando trabajo y energía. Ustedes lo voy a mencionar nada más, pero lo vamos a resolver de otra forma, que es usando dinámica. Usando trabajo y energía, ustedes saben que cuando esta masa sube por esta rampa, lo que va a pasar es que la energía cinética inicial de esta masa va a ser convertida en energía potencial. Entonces, cuando la masa llegue a subir cierta altura, toda su energía cinética inicial va a haber sido convertida en energía potencial. Y entonces, ahí es cuando el movimiento de la masa va a ser tal que después se va a volver. En ese caso, las dos variables relevantes son la velocidad, la energía inicial de la masa y la altura máxima a la cual llega. Entonces, nosotros sabemos que esta altura va a ser independiente del θ. Pero para practicar dinámica, vamos a resolver este problema utilizando las leyes de la dinámica. Entonces, nosotros tenemos que ver que vamos a considerar el instante en el que esta masa comienza a subir por la rampa. En esa situación, voy a dibujar el plano inclinado. Esta es la rampa. Este ángulo se llama θ, que es este ángulo de acá, el dibujo. Y tenemos a la masa empezando a subir por este plano. Si quieren, como para hacer el análisis un poco más completo, lo ponemos ahí. Entonces, en dinámica, a nosotros nos preocupa cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cómo éstas le producen una aceleración. Entonces, pregunta, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Sobre la masita. O sea, la gravedad no es una fuerza, Federico, más bien es una aceleración. La fuerza asociada es el peso. Entonces, está bien, el peso es una fuerza. El peso. Ahí alguien más, Milton dice la normal. ¿Hay alguna otra fuerza? Silvina menciona la componente del peso.
Antes de descomponer las fuerzas en componentes, primero hay que analizar cuáles son las fuerzas. Estas dos son las fuerzas que intervienen aquí. No hay ninguna fuerza que lo jale, no hay fuerza de fricción. Entonces, estas dos son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien, ahora para analizar el problema, tendremos que utilizar un sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Cuál es el sistema que conviene para este problema? A ver, ¿cómo ponemos el eje Y? ¿En qué dirección? ¿Cómo ubicamos el eje Y? Sobre el normal. O sea, esto nos conviene hacerlo así. Este nos conviene que sea nuestro eje Y. Y el eje X tiene que ser perpendicular. Así que este será nuestro eje X. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre ahora. Entonces, eje Y, eje X. La normal, dijimos, apunta en la dirección vertical. De la normal. Y el peso, el peso está como movido en un ángulo. Si nos fijamos bien, este ángulo de acá es el mismo ángulo que el de inclinación, dado que este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a este lado de los triángulos. Entonces, este ángulo de acá es ese ángulo que está acá, el ángulo θ. Entonces, el peso estaría como en esta dirección. Este es el peso. Y este es el ángulo θ. ¿Sí? Ahora, como dijeron antes, uno querría descomponer a las fuerzas en los ejes, en las direcciones del eje Y y del eje X. La normal ya está, es muy fácil, está sobre la dirección del eje Y. Pero el peso hay que descomponerlo. Entonces, si descomponemos el peso, tenemos una componente en la dirección del eje X y una componente en la dirección del eje Y. A esta le damos P sub I y esta P sub X. ¿Qué más sabemos? ¿Cuál es el valor, el módulo de P sub I? Este es igual al módulo del peso por ¿qué función trigonométrica estará asociada a P sub I? Si este es el ángulo. Si yo me fijo, el P sub I está adyacente al ángulo, así que tiene que estar asociado con el coseno del ángulo θ, ¿no? Coseno. Por lo tanto, el módulo de la fuerza P sub X está asociado al módulo del peso por el seno, el ángulo, y el módulo de la fuerza peso es igual a M por G. Lo voy a escribir más arriba. O sea, esto es siempre sabido. Bien. Entonces,
ley de Newton nos dice que la suma de las fuerzas como vectores, pongo su índice I, la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Ahora, esto es una ecuación vectorial que nosotros la podemos separar en dos ecuaciones escalares, una para cada dirección. Como ya vimos antes cuando estábamos viendo los primeros ejercicios de dinámica. Entonces, en la dirección X, o sea, en la dirección del eje X, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos en la dirección X? P sub X, ¿no? Y es la única. Entonces, P sub X es igual a masa por la aceleración, pero P sub X es igual a, fíjense, P sub X apunta en la dirección negativa del eje de las X y su módulo es mg por el seno del ángulo. Entonces, ojo con esto, mucho cuidado. Esto es mg por el seno del ángulo con un signo negativo porque apunta en la dirección opuesta del eje de las X. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Entonces, de acá uno cancela estas dos cosas y nos queda que la aceleración, o sea, este término de acá, es igual a menos g por el seno del ángulo. Entonces de acá ya obtenemos una parte de la información. Y para el eje Y, ¿qué obtenemos? Para el eje Y nosotros sabemos que la suma de fuerzas, o sea, el peso más la normal es igual a cero, ¿no? Porque no hay aceleración en la dirección vertical. Entonces, tenemos que P sub I más la normal es igual a cero. Esto nos dice que el P sub I, que apunta en la dirección negativa del eje de la Y, es menos mg por el coseno de tita más la normal es igual a cero. De acá uno podría calcular la normal, que nos queda mg por el coseno de tita. Esta información, sin embargo, creo que no la voy a necesitar más adelante, porque no hay rozamiento, no necesito la normal para nada. Entonces, volvemos a ver qué nos pide el problema. El problema nos pide, nos da como dato que el objeto sube hasta una altura h, antes de bajar de nuevo. Ese es un dato que todavía no hemos usado. Y nos dicen que demostremos que h es independiente de tita. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que este objeto ahora se mueve con una aceleración que conocemos. Como es negativa, es evidente que este objeto va frenándose hasta que en algún punto se detiene. Tenemos una aceleración que es constante en el tiempo. Entonces, en esta dirección nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si quieren, es además desacelerado. Entonces, en algún punto se va a detener. Y nosotros podemos calcular cuál es el tiempo en el que se va a detener. Y con ese tiempo, además, nosotros podemos saber cuál es la distancia que recorre sobre la hipotenusa de este triángulo hasta detenerse. Y una vez que sepamos cuál es esta distancia que recorre hasta detenerse, lo que podemos hacer es, mediante argumentos trigonométricos, calcular cuál es la altura en la que se detiene. ¿Se entiende entonces cuál es el plan? Entonces, lo escribo. La estrategia va a ser: 1. Calcular el tiempo en el que se detiene.
2. Calcular la distancia que recorre sobre la hipotenusa del triángulo, o sea, en el eje X. Tres, usando trigonometría. Calcular la altura h. ¿Se entiende el plan? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Entonces, como hacía modo de repaso global. Creo que acá ya hemos casi terminado con la parte de dinámica. ¿Qué hicimos de dinámica? Primero, establecimos un sistema de ejes coordenados cartesianos donde donde pusimos la normal y el peso, que son las únicas fuerzas que intervienen en el movimiento de este cuerpo. Hicimos un diagrama de cuerpo libre. Todos estos pasos son importantes para resolver los problemas. Hicimos un diagrama de cuerpo libre. Separamos las fuerzas en sus componentes. Calculamos cuánto vale cada una de las componentes, por supuesto. Y luego, utilizando la segunda ley de Newton, calculamos cuál es la aceleración a la que está sujeto el cuerpo. Si se fijan, una vez que ya obtuvimos la aceleración, todo el resto del problema es como un problema de cinemática. Porque ahora, ya conociendo la aceleración, nosotros vamos a tratar de determinar cuál es la ecuación de movimiento del cuerpo para determinar esa altura a la que llega el cuerpo. Entonces, a partir de ahora quizás voy a ir un poquitín más rápido, pero ustedes me pueden frenar en cualquier momento. Entonces, vamos a calcular el tiempo en el que se detiene. Nosotros sabemos que si la aceleración es constante, entonces la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta velocidad inicial era un dato del problema. Aquí está, es un dato del problema. Entonces, yo la tengo que considerar como conocida. La conozco. Esta aceleración es la que ya calculamos antes. Entonces, tanto esto como esto son datos conocidos del problema. Entonces yo me pregunto, ¿en qué tiempo el móvil se detiene? Bueno, en ese tiempo, yo sé que en el tiempo final le voy a llamar la velocidad 0. Entonces, la velocidad en tiempo final es igual a 0 y esto es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final. Entonces de acá uno despeja. ¿Qué? Despejamos el tiempo final. Es la única cosa que no conocemos de esta ecuación. Menos B0 dividido A. ¿Está bien? ¿Siguen? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ítem 1, listo. Pasamos al ítem 2. Vamos a calcular la distancia que recorre sobre el eje X. Nosotros sabemos, esto fue 1. Ahora 2. Nosotros sabemos que si la aceleración es constante, entonces la función posición es altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por la forma que nosotros elegimos el sistema de coordenadas, este de acá es 0, no hay posición inicial. O sea, a tiempo igual a 0, nuestro origen del sistema de coordenadas está en la base de la rampa, entonces la posición inicial es 0. Entonces, x de t nos queda como velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. X de t. Entonces ahora nos preguntamos, bárbaro, si esta es la posición en función del tiempo, entonces yo quiero saber, en particular para el tiempo final, ¿dónde va a estar?
Entonces, x en el tiempo final lo calculo reemplazando simplemente el tiempo final acá adentro. Es igual a velocidad inicial por, y en vez de escribir tiempo, escribo esto que está acá, que es el tiempo final. Menos v0 sobre a más 1/2 de la aceleración por menos v0 sobre a al cuadrado. Bueno, toca acá hacer un poquito de álgebra. Esto es menos v0 al cuadrado sobre a más 1/2. Ustedes después hagan las cuentas. Este menos al cuadrado se va, no me importa. Entonces me queda a por b0 cuadrado sobre a cuadrado, donde yo veo que esta se simplifica con esta. Y entonces acá me doy cuenta que quedó menos b0 cuadrado y acá más 1/2 de b0 cuadrado, o sea que el resultado final de esto es igual a 1/2 positivo b0 al cuadrado sobre a. A todo esto recuerden que esta aceleración es negativa siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que acá me olvidé un menos, porque esta posición tiene que dar positiva. Tiene que dar negativa. Sí, tiene que dar positiva. Entonces esto es menos 1 y esto es más 1/2, o sea que esto es menos 1/2. O sea, esto es positivo porque tenemos un menos acá y la aceleración es un número negativo. Porque eso es el resultado que nos había dado acá arriba. Entonces, esta es la posición en el tiempo final. Ahora bien, repaso. Ahora vamos a pasar al punto 3. Usamos trigonometría. O sea, nosotros tenemos un triángulo. Uy, qué feo. Un triángulo tita, con ángulo tita ahí, en el cual nosotros sabemos que el móvil recorrió una distancia x final hasta detenerse. O sea, esta distancia ahora es, esto es x en tiempo final. Entonces, tendremos que calcular esta altura, h. Eso es lo que nos pide el problema. ¿Cómo hacemos eso? No es retórica la pregunta. ¿Cómo relacionamos esto con esto? ¿Con qué función trigonométrica? Uy, Con ya el se seno. durmieron todos. Ah, muy bien, con el seno. Pensé que se habían dormido todos. Entonces, nosotros sabemos que el cateto opuesto, h, dividido la hipotenusa x en tiempo final, es igual al seno del ángulo. ¿No? Entonces, h es igual a x en tiempo final por el seno del ángulo. Esto no tiene mucha pinta, pero bueno, vamos a escribir x de tiempo final en términos de datos que ya conocemos. Entonces, h es igual a, esta es la expresión para x de tiempo final. Copiamos, lo pegamos acá, y esto está multiplicado por el seno del ángulo. Ahora bien, la aceleración, ahora me acuerdo que la aceleración también dependía del ángulo. Entonces voy a ver cómo depende de la aceleración del ángulo. Entonces yo voy y veo que la aceleración es menos g por el seno del ángulo. Entonces yo tengo que volver y reemplazar esto por esto, para que me quede todo en términos de datos conocidos, que son la velocidad, el ángulo y la gravedad. Entonces esto me queda menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado dividido menos g por el seno del ángulo por el seno del ángulo. Y miren qué pasó.
Acá tenemos el seno del ángulo en el denominador y en el numerador y se cancelan. Entonces esto nos queda... Ah, y los signos además también se cancelan. Este se va con este. Entonces esto nos queda 1/2 de velocidad inicial al cuadrado dividido g. Y esta es la altura h. Y ya, esto demuestra que la altura h no depende del ángulo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, hicimos todo este camino, pero este es el camino difícil para resolver el problema. Uno podría haber demostrado exactamente lo mismo utilizando lo que ustedes saben acerca de trabajo y energía. ¿Se animan a que lo hagamos? ¿Sí? Entonces, usando trabajo y energía, usando conservación de la energía. A ver, usando trabajo y usando energía. Conceptos de trabajo y energía. Bien. Vamos a analizar de vuelta el problema. En este problema tenemos una masa que inicialmente se desplaza sobre una superficie sin rozamiento sobre esta rampa. ¿Hay fuerzas externas que actúen sobre esta masa? ¿Por qué pregunto esto? Porque en el caso de que hay fuerzas externas, eh, por ejemplo, que haya un hilo jalando esta masa, en ese caso se le estaría entregando energía al sistema. Pero en este caso, no hay fuerzas externas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la energía en este problema? ¿Se conserva o no se conserva? Y si se conserva, ¿qué tipo de energía se conserva? Sí se conservaría porque no hay rozamiento. No hay rozamiento, es cierto eso. Entonces, ¿qué tipo de energía es la que se conserva? La cinética, ¿La cinética? Vamos a analizar eso. Este por móvil, supuesto, después pasa a potencial también. Sería un trabajo mecánico, la sumatoria de las dos. Claro, la energía mecánica. es la energía mecánica la que se conserva, porque en este caso, esta energía cinética se va a transformar en energía potencial. Entonces, como ustedes bien dijeron, lo que se va a conservar es la energía mecánica. Entonces, en este problema no hay fuerzas externas. Entonces se conserva la energía mecánica. Bien. Entonces, ¿qué es la energía mecánica? Al menos para este problema. ¿Cómo calculo la energía mecánica?
La sumatoria de la cinética y la potencial. ¿Sí? Entonces es energía cinética más energía potencial. Bien. ¿Cómo calculo la energía cinética? En medio de la masa por velocidad al cuadrado. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y de qué depende la energía potencial? La masa, la gravedad y la altura. Depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Entonces, esta cantidad es constante, la energía mecánica. Eso significa, es muy fuerte decir esto, esto significa que esta cantidad, no importa en qué instante del movimiento yo la calcule, va a darme siempre el mismo número. Entonces, si yo tomo dos momentos particulares, yo calculo antes de subir la rampa, la energía mecánica tendrá un término de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por altura. ¿Cuánto vale esa altura antes de subir la rampa? Tomará algún valor, supongo. Dependerá de qué sistema de coordenadas use. A mí me conviene, para este problema, pensar que acá, ¿dónde estamos? Acá, para resolver este problema, vamos a utilizar un sistema de coordenadas que lo voy a graficar ahora. A ver, me voy a llevar esta figura. Perdón. Quiero solo la figura. Bien, entonces acá tenemos la figura. Para resolver el problema usando trabajo y energía, también voy a definir un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas va a ser tal que esta es mi altura vertical y el origen lo voy a poner ahí, sobre el piso. Bueno, y el eje X en esta dirección. Entonces, de acuerdo a este sistema de coordenadas, en vez de escribir h, acá yo le voy a llamar por su nombre, es I0, altura inicial. Pero esta altura inicial es 0, ¿verdad? Por cómo ubiqué yo mi sistema de coordenadas. Entonces, este término se va. Entonces, antes de subir a la rampa, la energía mecánica es simplemente el término de energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y después de subir la rampa, cuando la masa se detiene, tenemos que la energía mecánica entonces va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g por la altura máxima. Esa altura máxima. Que a esta le puedo llamar h. La altura máxima le voy a llamar h. Ahora, de acuerdo a lo que dijimos, estoy analizando justo el momento en que la masa llegó a su punto máximo y se detiene. Entonces, si se detiene, su velocidad es 0. Entonces, tenemos que la energía mecánica es igual a m por g por h. Entonces, si comparamos esto que obtuvimos acá con esto que obtuvimos acá, vemos que la energía mecánica tiene esas dos formas de ser calculada. Entonces, m por g por h, o sea, energía mecánica es igual a constante, implica que m por g por h es igual a un medio
de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y acá se nos cancelan las masas. Me queda que esa altura h es igual a 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado dividido la gravedad. Ese es el resultado que obtuvimos. Y si comparamos eso con el resultado que habíamos obtenido antes desde cinemática, vemos que es exactamente el mismo. O sea, estamos obteniendo el mismo resultado por otro camino. Algo notable, si se quiere, es que esta altura máxima no depende de la masa. O sea, en este caso en el que no hay rozamiento, no importa cuál sea la masa del objeto, no importa si es una bolita, una canica o si es un bloque grande. Cuando esa masa sube la rampa, va a llegar siempre a una altura que no está relacionada con la masa, sino con la velocidad inicial que traía. ¿Hay alguna pregunta?